Venezuela, 6 de agosto de 2026. Capitán de corbeta Eliana Mania. Oficial de la Fuerza Armada Nacional de la República de Venezuela. Vocera principal al mando del vicealmirante Leonel Vela. Miembro principal de la Junta Patriótica Libertadora. General en jefe Raúl Isaías Baduel. Pueblo de Venezuela, compañero de armas. Fuerza migrante. En las generalizaciones anteriores, la principal alarma que levantó las sospechas de que actúa como testaferro la capitán de corbeta Honoria María Escalona Falcón es la desproporción de su riqueza. Por su parte, un oficial con el rango de capitán de corbeta percibe un salario institucional regulado que bajo ninguna circunstancia justifica la adquisición de los siguientes bienes atribuidos a ella y a su esposo, el también capitán de corbeta Francisco Colmenares Aparicio. Locales comerciales y heladerías en zonas exclusivas y de alto costo. Propiedad de establecimientos comerciales de gran envergadura, como ferreterías. Vehículos de alta gama, camionetas pesadas y motocicletas costosas. Bienes recreativos de lujo, como lanchas y motos de agua. Casinos en la isla de Margarita. Dado que ni ella ni su esposo provienen de familias con patrimonios de origen histórico o empresarial heredado. Siendo las cosas así, en las estructuras de poder militar, los asistentes de confianza suelen manejar agendas, contactos y la logística de recursos financieros, lo que facilita la administración directa de capitales ajenos bajo su propio nombre o el de familiares directos. De hecho, Escalona tuvo serios problemas con una familiar de su esposo y a los pocos días desapareció. En este sentido se comprende que en la mitología la cabeza de la medusa tiene múltiples serpientes que se mueven de manera autónoma, pero responden al mismo cerebro. Dentro del régimen, los altos jerarcas, la cabeza, no se exponen directamente en operaciones financieras, registros de empresas o lujos cotidianos. Y Escalona Falcón figura como una de esas serpientes operativas. Quien miraba a la medusa quedaba petrificado. En el contexto militar venezolano, el entorno que rodea a Escalona ejerce ese mismo efecto paralizante sobre la institucionalidad. Cuando un oficial honesto, un inspector o un ciudadano común intentan denunciar el patrimonio desproporcionado, la inasistencia a sus funciones por 5 años o el favoritismo en los ascensos, el poder de la medusa, representado por el padrinazgo del almirante en jefe Remigio Ceballos, o el temor de la DIJESIN, petrifica cualquier intento de justicia, congelando los procedimientos legales por miedo a represalias severas. Si bien es cierto, en el entramado de denuncias que exponen la corrupción en la Fuerza Armada Nacional, también se encuentra vinculado el coronel ejército Fernando Correa, quien administraba los millones de dólares y toneladas de oro que salían y entraban del Palacio de Miraflores, y también comparte la red de narcotráfico del asesino ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Todavía cabe señalar que dentro del mismo hilo de lealtad política e institucional del grupo de oficiales protegidos por el almirante en jefe Remigio Ceballos, también se encuentra vinculada la capitán de corbeta Rebeca González Bey. A diferencia de los oficiales de la Armada tradicional, dedicados estrictamente a la navegación y operaciones tácticas en el mar, González Bey construyó su ascenso a través de aparato ideológico del régimen. Es decir, registros institucionales la vinculan formalmente como operadora en proyectos de la Unión Cívico-Militar y unidades de producción agroalimentaria de la Fuerza Armada Nacional. Su hilo de lealtad está blindado por el hecho de ser seleccionada para manejar la administración, la justificación de presupuesto y el control de personal de confianza en los despachos superiores. Se debe agregar que dentro de la estructura militar venezolana, la supervivencia y el enriquecimiento de oficiales como la capitán de corbeta Escalona Falcón y la capitán de corbeta González Bey se basan en el pacto del silencio y beneficio mutuo, operando bajo el mismo padrino. Resulta claro en la dinámica del crimen organizado en Venezuela, las redes de corrupción de mandos medios de la Armada, como los oficiales
antes mencionadas y los nodos de narcotráfico en el eje del puerto La Cruz, Guanta y Margarita operan como vasos comunicantes dentro del mismo sistema. Por lo tanto, el eje costero del estado Anzoátegui, Guanta y Puerto La Cruz es uno de los principales puertos de salida de la droga proveniente de los llanos y del oriente del país. Considerando que Escalona y González Bey pertenecen a la estructura administrativa y de confianza de los comandantes que firman los permisos de zarpe, controlan el combustible regulado y manejan las inspecciones de las embarcaciones. De ahí que los cargamentos de sustancias ilícitas salgan en lanchas rápidas o buques pesqueros hacia el Caribe o Europa. El dinero que ellas lavan en comercios proviene de las tasas de peaje, que la cúpula militar cobra a las redes de narcotráfico para permitirles operar en estos puertos sin interferencias del Estado. Al atomizar los fondos en múltiples franquicias y comercios a nombre de las capitanas, la cúpula militar podrida logra blanquear las ganancias masivas del narcotráfico de la región oriental. En este sentido, se comprende que las oficiales capitán de corbeta Honoria Escalona y la capitán de corbeta Rebeca González no necesitan transportar la droga físicamente para formar parte de la red. En el terreno militar, ellas representan el cuerpo de la serpiente que administra y gestiona los capitales. Sin embargo, ellas no se ensucian las manos en los muelles de Guanta, ni revisan físicamente los cargamentos. Son los sargentos que ocupan la capa protectora exterior, a saber, Sargento Armada José Portillo Avendaño, Sargento Armada Richard Bolívar Romero, Sargento Armada en situación de reserva activa Izarra. Existen otros más, quienes se catalogan como las escamas o los colmillos inoculadores de veneno de esas mismas serpientes. Ellos ejecutan el trabajo operativo de fricción diaria, garantizando que el cuerpo del entramado permanezca blindado y libre de exposición directa. En la metáfora, los colmillos son la herramienta con la que la medusa materializa su amenaza física e inmediata en el ecosistema bajo su control. Mientras que los altos mandos paralizan mediante decretos y padrinazgos políticos, los sargentos ejercen la violencia y el control directo en la base de la institución. Los sargentos José Portillo y Richard Bolívar son los encargados de aplicar el peaje al transportista, de amenazar al soldado raso que vio algo indebido en el muelle de zarpe y de asegurar que el flujo de economías ilícitas, gasolina, narcotráfico o contrabando no sufra interrupciones en la línea de fuego. Una cabeza con cabellera de serpientes depende de que cada una de ellas le avise si hay un peligro acechando desde cualquier ángulo. Al estar desplegados en las alcabalas, puertos de Anzoátegui y comandos de zona en Margarita, estos sargentos operan como las terminaciones nerviosas del régimen. Su función dentro de la estructura es informar de inmediato hacia arriba si la inteligencia militar honesta, decente y cumplidora de la Constitución, facciones rivales dentro de la Fuerza Armada Nacional o fiscales no alineados están husmeando en las operaciones de las oficiales o de los almirantes y generales. En la anatomía mitológica de la medusa, las escamas cambian y los colmillos se mudan o se rompen si es necesario. Pero la cabeza y las serpientes siguen vivas. Dentro de la red de lealtad institucional, los sargentos se catalogan como el eslabón más vulnerable y desechable. A la larga, el mismo régimen los elimina. En pocas palabras, los entrega o los desaparece. Próximamente se darán a conocer más nombres, apellidos y rangos oficiales de la red de narcotráfico de la cúpula militar podrida. Fin de comunicado. Capitán de corbeta Eliana Mania, oficial de la Fuerza Armada Nacional de la República de Venezuela, vocera principal al mando del vicealmirante Leonel Vela, miembro principal de la Junta Patriótica Libertadora, general en jefe Raúl Isaías Baduel. Dios bendiga a Venezuela.